Estamos en Alas de Esperanza, el regreso. Agradecer una vez más la compañía de todos ustedes. Realmente hace importante esta posibilidad, este intercambio, este vínculo que nos permite llegar y ofrecerles esta cantidad de temáticas que realmente nos y les interesa, como para hacer de este programa un poco la idea de lo que siempre fue, es decir, problemáticas sociales, reales, vivenciales. Esto es Alas de Esperanza. Hoy tenemos casualmente otra temática de ese tenor, y estoy hablando de la identidad, el derecho a la identidad. Mucho se puede hablar respecto de esto y es tan generalizada la idea, el concepto, que bueno, es interesante poder aportar lo que ello significa, lo que significa la identidad, en lo que hace a las raíces, el origen, la sangre, pero también la esperanza, la búsqueda, la libertad. Así que esto es un poco lo que vamos a debatir en este Alas de Esperanza de hoy, y vamos a ir a unas encuestas, porque también nos gustó que la gente de nuestro trenque pudiera opinar, así que vamos a estas encuestas. Nos acompaña Turu Carretero. Gracias, Turu, por tu aporte en todo lo que es tecnología digital y en el uso de estas tintas HP que tienen un sentido ecológico muy importante. Identidad puede ser identidad de una persona, identidad de un país, lo que es en su esencia, las costumbres que tiene cada uno, las raíces del cual proviene, qué lo conforma, su historia, sus proyectos. Creo que todo eso forma la identidad de una persona, de un pueblo, de un país. Y bueno, y por eso somos cada uno individuales e irrepetibles. Bueno, la palabra identidad principalmente lo remito más que nada a tener nuestras propias costumbres, nuestras propias creencias. Es decir, forma un conjunto de cosas que caracteriza a cada ser humano. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, yo imagino la identidad y lo relaciono mucho con la cultura que tiene un determinado grupo de personas. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo, una determinada ciudad como esta, ¿no? O determinado país, ¿no es cierto? Que cada uno tiene sus propios rasgos, sus propias costumbres, ¿no? Eso me parece más que nada, en resumen, lo que pienso que es la identidad. Y volviendo al principio, me remito a lo que es la identidad de cada uno de nosotros, que es universal, es única. Cada ser humano, pienso que tiene su propia identidad, su propia personalidad, su propia forma de ver las cosas, su propia cosmología. La palabra identidad para mí es, en lo personal, familia, y sobre todo mi apellido. A mí me hace referencia a raíces, a cultura, a familia, fundamental. Identidad sería la persona, uno mismo, que con sus valores, sus derechos, sus responsabilidades en el trayecto de la vida. Dios me dio una nueva identidad. Estaba muerta en vida y cuando lo conocí, Él me dio una nueva identidad. Todo esto, lo que soy, se refiere a Él. Estamos con Laura Gallego. ¿Cómo andás, Laura? Hola, Coqui, ¿qué tal? Buen ¿Cómo día. te va? Gracias por estar presente. Gracias por toda la colaboración, ¿no es cierto? Y bueno, la idea era que nos acompañes en este rol distinto que hoy te vamos a dar, que bueno, pasa un poco por tu testimonio, ¿no es cierto? Que nos comentes cuál es tu caso, qué es la identidad para vos.
Bueno, ante todo, infinitamente agradecida a vos. Cuando me convocaste para la Vuelta de Alas de Esperanza, realmente me sentí sorprendida y a la vez halagada, porque hace mucho tiempo trabajamos, cuando yo ejercía en el ámbito rural como docente, ahora estoy en la ciudad, en el mismo rol como directora. Hemos compartido también, sí, en el ámbito docente rural. Sí, y ¿no? rural. Y realmente una muy linda experiencia, y ahora a través de mi hija, que ahora es tu alumna, Las Vueltas de la Vida, nos volvemos a encontrar. Y en una de las primeras charlas que tuvimos y empezamos a tirar posibles temas, yo te dije, yo quiero hacer un programa sobre el derecho a la identidad. Y me preguntaste por qué. Porque quiero dar testimonio un poco de lo que yo viví en la búsqueda de mi identidad, porque me parece que va a sumar para que otras personas que están en la búsqueda o que no se animan, lo puedan hacer, porque a través de ahora tenemos más accesibilidad a los medios, a las redes sociales, y para los que buscan, por ahí se le aliviana un poco esa búsqueda. Yo cuando empecé mi búsqueda no existían redes sociales, entonces por ahí sí me fue más fácil, porque lo que voy a contar después, pero igualmente fue todo un proceso. Y me pareció muy importante que hablemos de identidad. Porque es un derecho fundamental humano que nos permite y que tenemos derecho y somos dueños de conocer nuestra propia historia, nuestro origen, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres biológicos, fecha, lugar de nacimiento. Hoy, a través de las redes, como te decía, he conocido infinidad de historias, de casos, donde todo eso es una incertidumbre. Porque en mi caso yo fui adoptada legalmente y eso me permitió, gracias a mis padres que hicieron las cosas bien, un día poder tener acceso al expediente de adopción y ahí conocer mi historia toda, completa. ¿Te acuerdas de ese día, no? Sí, perfectamente, porque fue un antes y un después, puedo decir, porque bueno, y esa primera lectura global que hice, bueno, era... Expediente con muy poquitas hojas, ¿no? No, con bastantes hojas, un expediente bastante abultado y que, bueno, en una primera lectura global uno quiere leer y pasar hojas. Y bueno, y ese expediente es el día de hoy que algunas páginas vuelvo a releer porque me vuelven a constituir. Qué bueno. Entonces, estas encuestas que escuchamos, en sí, todo, muy valiosas todas, por cierto, porque bueno, es eso. Yo cuando nací en Cava, mi realidad cambió, vine a vivir a Trenquelauquen desde muy bebé, entonces no sé qué, a ver, si yo hubiera seguido en Cava viviendo con mi familia biológica, mi vida seguramente hubiera sido muy diferente. Entonces, el lugar donde nacemos, dónde llegamos, modo, ¿no? También hace a nuestra cultura, a nuestras costumbres. Yo fui adoptada de bebé, yo llegué a Trenquelauquen con 3 meses y medio, por lo tanto yo me crié en una familia sumamente amorosa, que me llenó de amor, que fui muy bien recibida, que nunca sentí el rechazo de algún miembro de la familia, todo lo contrario. Y bueno, y mi mamá y mi papá me tuvieron en cajita de cristal, realmente. Y ahora de grande, de adulta, y cuando yo pude conocer mi historia y la pude compartir con mis vecinos, porque a ver, vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. Yo nací en el año 1970, en la ciudad de Buenos Aires. Si nos ponemos históricamente, era una época muy convulsionada, ¿sí? Yo nací en el Hospital Alvear, la mujer que me dio vida me dejó en el hospital, yo nací prematura por lo que dice el expediente y quedé internada. Cuando pasaron 20 días, más o menos un mes, yo ya estaba en condiciones de alta, por lo tanto se busca a esa mujer que me había dado a luz, se la busca por el nombre, el apellido que había dejado y un domicilio. Se hace un oficio judicial y se la busca. Bueno, no se encuentra a nadie ni con ese nombre en ese lugar, era un lugar de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera la capital. Por lo tanto, inmediatamente se considera que quedó en estado de adoptabilidad. Y automáticamente
bueno, necesito tener a ver, el primer derecho, ¿no? La identidad legal, un nombre y un apellido. Yo tenía un nombre que supuestamente, no sé si me lo puso o no, me llamaba María, y un apellido, Mancilla. Bueno, pero al no estar, digamos, no había una firma de quien me había tenido, digamos, que reglamentar ese nombre, bueno, había que inscribirme porque es el primer derecho, no podés ser NN, No, claro. nunca. Entonces, bueno, en el hospital siempre hay un servicio social, una asistente social, que es la que hace ese trámite, y bueno, y ahí paso a llamarme María del Carmen. Y me tienen que poner un apellido. Entonces, eso después, en mi búsqueda, lo aprendí, cómo se hacía, porque cómo te ponen un apellido. Bueno, entonces en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires hay una parte de derechos humanos. Cuando yo fui con mi partida de nacimiento y cuando inicié mi búsqueda, ahí me explicaron, porque al margen de la partida de nacimiento que yo tengo a partir de la adopción plena, figuran todos los datos anteriores. Entonces me dijeron, bueno, tu apellido, el que figura acá en la primera partida de nacimiento, no tiene nada que ver con tu origen biológico. Okay. Bueno, ese apellido era Álvarez y me explicaron que hay un protocolo en todos los hospitales, no sé si seguirá ese protocolo en la actualidad, pero en ese momento había un protocolo que te tienen que asignar un apellido. Entonces es por orden alfabético y te asignan un apellido común, el montón. Comunes, claro. Me tocó la A, me pusieron Álvarez. Si hubiera sido la G, posiblemente hubiera García, González, o la F, Fernández, no sé, un apellido común. No. ¿Nombre? Y el nombre María, y le agregaron del Carmen. Así que ese fueron mis primeros nombres. Bueno, y a ver, esto de cómo comenzó mi búsqueda de la identidad, a ver, yo, como les dije, crecí en una familia con mucho amor. Nunca, a ver, eran mi mamá y mi papá, y van a ser hasta la eternidad mi mamá y mi papá, ¿sí? Pero en algún momento algo empieza a hacer ruido en uno. Porque, a ver, algo pasó en nuestra historia, entonces eso inconscientemente queda. Entonces algo hace ruido, no sabemos qué, pero algo hace ruido. A la edad de escuela primaria, cuando vamos al colegio, hay una etapa en la que alguien, bueno, si tenés hermanos te dicen, vos sos adoptado. Bueno, claro. Cuando no tenemos hermanos... Tenés amigas, tenés chicas que vas desde el barrio al colegio, entonces en algún momento ¿Tus papás nunca te habían comentado? No. Aparte, no eran temas de los que se hablaba en ese entonces. Claro. Entonces yo más o menos recuerdo que de edad 8, 9 años, alguien me tiró ese comentario. Y nada, no me hizo del todo ruido, pero por ahí... ¿Te quedó algo? Me quedó algo. Sigo creciendo, ya preadolescente, empezás a mirar a tu mamá y a tu papá y los rasgos, ciertas características, pero bueno, te autoconvences, no, sí, me parezco un poco a papá. Nada, y queda latente, y queda. Y bueno, la adolescencia es momento de explosión para todo el mundo. Tiempos de búsqueda. Tiempos de búsqueda, pero tampoco me termina, todavía no me terminaba de hacer ese ruido que yo necesitaba. Sigue transcurriendo el tiempo. Era un tema del cual yo no hablaba, era un tema íntimo, muy mío. Yo ni siquiera con amigas, con nadie, ya te digo, eran temas de los que no se hablaba. No se hablaban de adopción, como de otros temas, no se hablaba, no era algo cotidiano de que pudiéramos hablar. Bueno, transcurrió el tiempo, bueno, el gran golpe de mi vida fue la pérdida de mi mamá. Mi mamá siempre, y cuando charlábamos, por ahí me parece, siempre después pensé, por ahí me daba pie para que yo preguntara, y yo no me animaba. Porque, no sé, cuando ya esto de crecer, que sos mujer, los cambios físicos, no sé, me contaba que ella había tenido había viajado mucho a Buenos Aires, que había tenido ciertas intervenciones, entonces yo es como que iba deduciendo que era poco probable que pudiera ser mamá biológica. Pero no me animaba a preguntar. Pero después, a ver, ese no preguntar era porque el preguntar implicaba una respuesta, y si la respuesta era positiva, sí, te desmorona tu estructura, ¿no? Entonces es como que y aparte porque inconscientemente sentimos culpa
¿sí? Lo he charlado y por lo que nos pasa, ¿no? Esto de decir, bueno, voy a estar infinitamente agradecida a la familia que tuve, que me tocó en suerte. Pero este es un derecho mío y yo lo necesito para seguir creciendo, para seguir viviendo, ¿no? Entonces, bueno, pasó otro tiempo, por eso es todo un proceso. Mi mamá muere casi repentinamente, en muy poco tiempo no la tuvimos más, y bueno, quedó con mi papá, hija única, un papá ya mayor también. Entonces era... Y te generó y esa sí, alternativa. también, pero me era más difícil porque no encontraba las palabras o cómo preguntar. Y bueno, yo, bueno, como ya sabés, en ese momento yo iba a la escuela rural y bueno, y un día a la vuelta estaba un programa que fue muy, muy famoso a nivel nacional, que era Gente que Busca Gente. Gente que busca Entonces gente. cuando yo llegaba, papá estaba mirando ese programa. Bueno. Y ahí empezó... vamos a ir a un corte Y ahí publicitario empezó lo más y nos vas a interesante. contar en el próximo bloque Bueno. qué pasó, cómo le preguntaste a tu papá. ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la respuesta? Y si realmente te hizo bien esa respuesta, era quizás lo que esperabas o de golpe te movió un poco más y de alguna manera aceleró tu deseo de saber otras cosas, ¿no? Dale. Vamos a ir a una pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Escuchábamos a Laura ya regresando de la escuela rural donde daba clase y se encuentra con su papá en esta posibilidad, en este deseo. Era la oportunidad para preguntarle al papá. Bueno, llego, 6 de la tarde más o menos, y bueno, obviamente el programa estaba, y en el programa había, siempre lo recuerdo, había un chico de acá de la ciudad de Pehuajó que, bueno, a través de ese programa estaba buscando sus orígenes, y su historia me era como muy parecida a la mía. Entonces dije, bueno, yo ya me había mentalmente buscado las palabras, lo mejor posible, porque no era el objetivo herir, ni mucho menos. Entonces, bueno, tiré la pregunta del millón. Entonces pregunté, yo soy adoptada, ¿no? Y bueno, y esa imagen de mi papá, esa mirada, va a quedar para siempre en mi corazón, porque sí, me dijo, sí, ¿cómo lo sabés? ¿Qué edad tenías, Laura? 26 años más o menos. Y bueno, para mí fue confirmar lo que ya mi corazón sentía, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, fueron días movilizantes y muy lindos, porque pude hablar con mi papá infinidad de cosas, me puso al alcance todos los medios para que yo pudiera acceder a mi expediente de adopción, el abogado que tramitó mi adopción, pero yo en ese momento es todo un proceso, no es que ese día y al otro día salí a buscar, no, me llevó mucho tiempo, muchos años. Sí, en esos días con mi papá, que agradezco yo creo que en la vida todo es en el momento justo, ni antes ni después, porque papá estaba bien, todavía muy bien mentalmente, muy bien su salud, entonces fue realmente, agradezco ese momento. Porque bueno, fue como cualquier chico que pregunta, bueno, cuando nací, ¿qué me pusieron? ¿Dónde me fueron a buscar? ¿Dónde estaba? ¿Quién les dio? Bueno, entonces fueron todas esas cosas, y después, ya mucho tiempo después, toda esa charla con mi papá, la vivencié en cada historia que me devolvió la gente que participó de mi llegada a Trenquelauquen y que, bueno, supe que fue un gran acontecimiento barrial porque, bueno, mi mamá y mi papá deseaban mucho ser padres y estaban sumamente felices de mi llegada. De hecho, alguien me dijo, bueno, perdón, ¿no? Pero me emociona. Alguien me dijo, se fue una mujer de Trenquelauquen y volvió otra por mi mamá. Sí. Con tanta felicidad. Y eso lo vivencié yo después a lo largo de toda la vida y todo lo que pude compartir. Con respecto a mi mamá me quedó por ahí eso pendiente de no haberlo podido hablar, pero yo sé
que donde esté sabe del amor y del agradecimiento eterno que yo voy a tener para con ellos, porque soy la que soy por esa familia que tuve. Y bueno, y mi historia y lo que viví, nada, yo soy creyente, no soy practicante por ahí, pero sí soy muy creyente. Y creo que estamos en el lugar justo y por algo, tenemos una misión. Yo elegí la docencia, tal vez porque, y la docencia de nivel inicial, porque me siento un poco también niñez, ¿no? Cuidadora de esos niños, de poder defender también sus derechos, todos sus derechos, ¿sí? Y bueno, y volviendo a mi historia y cómo siguió mi búsqueda, bueno, con papá pudimos hablar, bueno, después fue toda una transición, ¿no? Bueno, ahí quedó, es como que quedó, yo cerré una parte, pudimos hablar un montón de mi llegada, de dónde me fueran a buscar, bueno. ¿Siempre estaba presente el tema? ¿Nunca fue tabú? No, a ver, sí, yo creo que sí, porque por ejemplo con mi papá eran temas de los cuales no se hablaba y que las familias, a ver, ahora se habla más de adopción, Sí, sí. De la necesidad de que los chicos sepan desde el vamos su historia, por esto, porque nos constituye como personas, porque nos ayuda en nuestra constitución, ¿sí? Pero en esa época no, y es como que no era mal visto, o sea, era un acto sumamente, como lo sigue siendo, generoso y de mucho amor la adopción, pero era como que tenían que ser padres biológicos. Claro, a ver, en mi caso fue una adopción legal, pero a ver, después y buscando a ver, hay muchas adopciones, entre comillas, sí, que no han sido adopciones legales, porque era como una costumbre, un modus operandi de la época y que sigue siendo, de que familias que no podían tener hijos se iban, bueno, vamos a hablar del lugar donde estamos, ¿no? De Trenquelauquen, y volvían con un hijo, pero Sí, no había un proceso legal, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está el tema del derecho a la identidad y ahí está el problema de esas personas que cuando empiezan a buscar es mucho más difícil. Yo, por ejemplo, si quisiera buscar a mi madre biológica, yo tengo un nombre que, a ver, real o no, pero bueno, sé el lugar donde nací, el día, la hora. O sea, tengo varios elementos como para poder iniciar una búsqueda. No sé si llegaron o yo. Con el expediente ya para mí mi búsqueda se cerró. Pero sí conozco mucha gente, porque bueno, esto de las redes sociales me ha permitido, y ahí que conocí que un montón de gente pasó por lo mismo que yo y no tuvo esas herramientas que yo tuve para poder buscar. No hay acompañamiento, porque cuando preguntan se encuentran con puertas cerradas. ¿Por qué? Porque al no haber sido legalmente la situación, esas familias guardan un silencio atroz. Claro. Entonces se les hace muy difícil. Es más, en muchos casos... Es como un pacto eso, ¿no? Es como un pacto de silencio que se hace. Bueno, en mi familia, a ver, también, cuando yo hablé y les dije, bueno, porque lo hablé obviamente primero con mi papá, después... un cambio. Eso que pasó con mi papá fue de mi papá y mío por mucho tiempo. Yo no es que salía el otro día a contarle a mis amigas, hablé con mi papá, no. Fue todo un proceso que yo fui haciendo, que hoy lo hablo con total naturalidad, lo puedo compartir, pero a mí me llevó muchas horas de terapia, me llevó mucho tiempo poder amigarme con esta historia, poder abrazarla y querer a esa primera María y a esa María del Carmen y amigarme con esos nombres, con ese apellido. Bueno, eso también... ¿Te reencontraste alguna vez con María del Carmen? Sí, cuando hablé con mi papá y le dije, ay, gracias por haberme cambiado el nombre. No me gusta. María por ahí sí, pero Carmen no tanto. Y lo que es el inconsciente, porque yo me acuerdo que en el jardín tenía una compañerita que se llamaba Carmen y no la quería. Por algo era. Qué loco, ¿no? Claro. Pero, bueno, y volviendo a esto de la búsqueda, ¿no? Volvamos para atrás. Bueno, nada, yo con eso que pude hablar con mi papá, bueno, el vínculo para con él cambió también, porque también a él le alivié esto de cargar con ese secreto por tantos años, que él estaba convencido de que yo no me iba a enterar nunca.
De hecho, creía que era saludable que yo no me enterara. Pero también es una manera de cuidar, porque exponerte a esto era mostrarte tu historia inicial, que era un abandono. Entonces vos lo que más querés es evitarle un dolor a tu hijo. Sí, lógico. Entonces, bueno, enfrentarte a una historia inicial de abandono no es fácil. Pero bueno, es lo que nos tocó en la vida. En lo que hace a tu vida, vos hablaste, lo importante para un padre es evitar el dolor a su hijo. Y vos tuviste una hija, sí, que la tenemos presente. Sofi, ¿cómo andás? Bien. Bueno, gracias por estar. Bueno, escuchando un poco la historia de tu mamá, ¿no es cierto? Quería preguntarte si vos, ¿cómo te fue en esta historia compartida, en esta búsqueda, en este interés de tu madre de poder conseguir su identidad, ¿no es cierto?, como un derecho? ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo la ayudaste? Y yo aparecí después, no sé cuántos años, pero pasé después y sí, me fui enterando, pero cuando era más grandecita, ¿no? Cuando era chiquita por ahí. Pero de alguna manera historia la fuiste acompañando, ¿no es cierto? Sí, a formarse, así formándose ella. Claro. ¿Y qué pensás de esta historia? ¿Cambió algo en tu parecer, en tu identidad también, no? Y nosotras yo fue una familia de dos cuando arrancamos. Tengo un padre biológico que estuvo presente hasta el año. Luego cuando empezó el jardín me pasó como ella. Como que veía algo que faltaba y era un padre por ahí. Presente. Pero sé que él siempre estuvo, por ahí a su manera, lejos, pero que estaba. Y bueno, le pregunté y sí, me dijo que tenía un papá, que cuando sea más grande me iba a comunicar con él y así fue. Y el año pasado recién lo conocí personalmente y fue también movilizante. Fue movilizante. ¿Tuviste miedo? Sí. Bueno que puedas acompañar a tu mamá. Ella necesitaba también de vos, de alguna manera, hablar por ahí de una identidad, hablar de un apellido, hablar de la sangre. Y de golpe se me ocurre, Laura, que quizás la herencia más hermosa que le puedas dejar a tu hija es toda esta vida de amor que le has brindado, ¿no? Sí, a ver, algo que siempre digo, la sangre no te hace familia. No, exacto. En muchos casos. Yo después pude formar una familia con Ezequiel, que es un gran compañero, y que aceptó a Sofi, y que Sofi, cuando él irrumpe en nuestras vidas, porque éramos una familia monoparental, bueno, también fue un cambio, ¿no? Un cambio muy grande, ¿no? Pasábamos a formar una familia ensamblada, entonces también fueron épocas de muchos cambios, y bueno, y ahí Sofi fue cuando más empezó a preguntar por la figura de su papá, por supuesto yo siempre con la verdad, y bueno, y un día le preguntó si aceptaba ser su papá, Ezequiel, si le podía decir papá. Primero le pidió permiso a su hija, si se lo podía compartir, a lo cual respondió que sí, y bueno, y hoy por hoy somos una hermosa familia ensamblada con todas las cosas que implica una familia, lo bueno, lo malo, lo cotidiano, las alegrías, una familia, las tristezas, la felicidad por la llegada de un integrante, la tristeza por la pérdida de otro integrante a edad muy joven, o sea, es todo, es la vida. Es la vida. Es la vida. Claro. Y bueno, y con respecto a cómo siguió mi búsqueda, Sí. Bueno, obviamente la llegada de Sofi para mí fue muy, muy movilizante, porque cuando nació, verla fue ver por primera vez a un ser que se parece a vos. Que no era María del Carmen. Que no, por supuesto. Era un ser que se parecía a mí, más allá de que todos dicen que, bueno, físicamente en algunas cosas nos parecemos, en carácter, en otras no, pero sí tenemos fotos de una edad muy particular, año y medio por ahí, que somos las dos muy parecidas, sí. Sí, por el corte de pelo, por muchas cosas. Pero bueno, nada, eso fue eso movilizante. Y eso, su llegada al mundo también despertó en mí
tener ganas de seguir buscando, que eso sucedió mucho tiempo después. Y bueno, y fue previo a formar esta familia ensamblada, ¿sí? Este año anterior. Y ahí sí, porque bueno, por circunstancias que me pasaron también en la vida y a través de la terapia y de mi psicóloga, bueno, esto de que tenía que ir a fondo con esa búsqueda, no quedarme con lo que tenía que saber más. Y bueno, y ahí inicié la búsqueda de mi expediente de adopción. Claro. El cambio de la vida, ¿no? Claro, pero bueno, ¿y ahí por dónde empezaba? Como te decían, esto ahora está en las redes sociales, hay un montón de grupos que te pueden ayudar, claro, hay herramientas, pero en ese momento no. Entonces, bueno, empecé por lo que conocemos más en Argentina, que es a través de Abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Que ellas, con su lucha por recuperar la identidad de sus nietos apropiados durante la dictadura militar. Entonces, bueno, me dirigí a ellos porque, a ver, yo no estoy dentro de esos años, pero sí me podrían orientar. Y bueno, llamé, fui muy bien atendida y bueno, y ellos fueron los que me dijeron que me tenía que dirigir a Defensoría del Pueblo de la Nación, a la Secretaría de Derechos Humanos de ese lugar y enviar una nota, una carta con todos los datos que yo tuviera, porque bueno, a ese organismo se pueden dirigir las personas nacidas en Cava. En el resto del país y en otras jurisdicciones por ahí es diferente. Claro. Bueno, yo envié mi carta, mi nota y al poco tiempo, no sé si pasaron 10 días, tuve una respuesta de que se abre un expediente. Se abre un expediente de búsqueda de ayudarte a buscar tu identidad. Te van informando de los procesos. Yo inicié esto más o menos para esta época, en septiembre de un año, y al próximo año, un 16 de marzo, tocan la puerta de mi casa, era el correo que llegaba el expediente de mi adopción. Y bueno, y es un gran tesoro que guardo, porque bueno, ahí conocí toda mi historia, también supe, bueno, estuve institucionalizada en Casa Cuna. Casa Cuna ya pasaba a ser el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, por lo tanto no era sede de que estuviéramos ahí, sino que estábamos en hogares de tránsito de las cuidadoras de Casa Cuna. Entonces estuve en una casa de una cuidadora en Villa Domínico, con ella sí me pude contactar telefónicamente. Nada, era como conocer a ver con quién me había cuidado los primeros días. No te borras más la imagen de esa llegada del expediente. Del expediente, ¿no? No, y bueno, estaba con Ezequiel, así que bueno, sí, me acompañó, bueno, y bueno, fue todo un proceso y ya te digo, esto de leer, el expediente también me dio a conocer otra parte de mi historia, que bueno, que eso es una historia paralela, que es la historia de mi documento nacional de identidad y del número de mi documento, bueno, un montón de cosas que fui descubriendo, que fueron las que me pasaron en la vida y que bueno, ahí pude corroborarlo. Laura, estamos cerrando el bloque. Me gustaría, aprovechando que está Sofía acá, que es tu herencia de amor, como te decía, que le transmitieras un mensaje, chiquito, corto, como para cierre de este bloque. ¿A mi hija? A tu hija. Nada, que he tratado de educarla siempre con el ejemplo y bueno, con esto del tema que estamos hablando, del derecho a la identidad, cuando preguntó, siempre le hablé con la verdad y bueno, y agradezco todo lo que fue pasando en la vida de ella, porque bueno, fueron procesos, o sea, su reencuentro con su papá biológico fue también de a poco. Primero fueron comunicaciones telefónicas, o sea, no fue algo avasallante, se iban a reencontrar antes, pero la pandemia impidió, al vivir más en otro país, que se pudieran reencontrar, pero el año pasado fue sorpresiva también su visita a Trenquelauquen de él, así que fue movilizante para todos los que amamos a Sofi, fue muy movilizante y también celebramos ese reencuentro. Y además, nada, celebrar esto de que, bueno, como ella dice, tengo dos papás. Tengo dos papás, porque bueno, esto también, ¿no? De que el papá también es el que está, el del día al día, el que cría, el que malcría, el que te lleva cuando te caíste y hay que llevarte al hospital, el que está, el que te acompaña, y bueno, y sé... La compañía diaria, y ¿no? sé del hermoso vínculo que tienen, y es más, hasta en muchas cosas se parece más a su papá de la vida que a mí. Sofi, ¿qué quisieras decirle a tu mamá? No, nada, que la amo. No quiero hablar porque voy a llorar y no quiero llorar. Bueno, pero ya le dijiste ya, ¿eh? Bueno, y obviamente que te amo con toda mi alma. Vos sabés que eso es lo más importante. Bueno,
Qué lindo. Esto es Alas de Esperanza, un testimonio de vida, 2 testimonios de vida, ¿no? Una búsqueda, una entrega y el agradecimiento de Sofi, su hija, que es concreto. No quiero hablar porque me pongo a llorar. Te amo, ma. Vamos a una pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Continuamos en Alas de Esperanza. Bueno, tenemos la posibilidad de tener un amigo, psicólogo, Ignacio Bestaín Encaje. ¿Cómo andás, Ignacio? Hola, Coqui. Todo bien. Muchas gracias. Todo bien. Por favor, y muchas gracias por invitarme. Nos pareció con Laura importante tu aporte, tu mirada psicológica y ahí ya mismo comienzo a plantearte un poco tu idea, cómo pensás esto que escuchamos, este testimonio tan rico. El testimonio de Laura tiene una característica que me parece fantástica, que es que su inconsciente siempre recordó absolutamente todo, solo que claramente de forma inconsciente, no de forma consciente. Eso lo que fue generando en la vida de Laura, y ella lo iba contando, es una sensación con la que ella convivía sin saber muy bien con qué tenía que ver, pero la sensación la tenía. Para cuando ella llega a su niñez y alguna compañerita le dice vos sos adoptada, que eso es característico en la niñez, siempre tenemos ese fantasma, todos lo tenemos, sí. A ella le resuena más de lo normal, porque todos los chicos tienen esos juegos, esas jodas, pero cuando te resuena un poco más, ¿viste? Tiene que ver un poco con tu historia. Claro. Bueno, ella siguió creciendo y en la medida que uno va creciendo, con la información que tiene, uno se va identificando con las cosas que tienen que ver con mi papá, con mi mamá, con mi barrio, con mi cultura, con aquello que me dicen que soy, y voy formando más o menos una identidad. Digo más o menos, porque la identidad se va a formar propiamente dicha en la adultez, no en la adolescencia, no en la niñez. Esto tiene una serie de procesos. Son rasgos, características, cosas que a mí me gustan, cosas que no me gustan. Me voy identificando más con, primero, las cosas que no me gustan. Es más fácil saber qué es lo que no me gusta que qué es lo que me gusta. Lo que me gusta va a ser un camino a lo largo de la vida, de ir descubriéndolo. Pero bueno, lo que me parece muy rescatable de esto es que Laura siempre supo, aún sin saber, un montón de cosas. Fíjate que ella cuando contó su historia, al finalizar la historia habla de bueno, el recorrido que tuvo en algunas instituciones y cómo tuvo la necesidad de hablar con una mujer que la tuvo para saber cómo había sido. Sí, es cierto, sí. La cuestión paradójica, si se quiere, es que ella siempre lo supo. Nosotros no nos olvidamos nada como seres humanos. De hecho, tenemos una memoria que dicen algunos estudiosos que implica el crecer dentro de la panza de mamá. Hasta ese nivel tenemos memoria. Pero también hay algo que se llama complejo de Edipo, que sucede entre los 3 y medio y 4, que es que nosotros reprimimos toda la vivencia que tuvimos hasta los 4, y de los 4 en adelante, por lo general, la mayoría de gente no recuerda nada. Lo que no implica que no tengamos las sensaciones de que algo pasó. En el caso de una persona con estas características, vive con una sensación que en el caso de Laura, afortunadamente, tuvo un papá y una mamá muy amorosos que, además de cuidarla mucho, le dieron finalmente información muy valiosa. Y como lo dijo ella, como lo hicieron por derecha, a mí me fue más fácil recorrer el camino de descubrir un poco mis orígenes, que por lo general no sucede. Ignacio, y este tema, a mí me quedó también este tema de poder hablar a la señora esta, ¿no? Sí. ¿Qué resuelve en el interior, en el inconsciente, Laura, con esto? Encuentra sentido. Una de las cuestiones que nos hacen vibrar a nosotros y nos hacen sentirnos raros o angustiados o con sensaciones de que en realidad no sabemos bien qué pasa, lo que termina incidiendo es en la falta de sentido. Se desdibuja un poco el sentido de la vida, de hacia dónde voy, de mis relaciones. ¿Y esto le da sentido a ella? Esto le da norte, esto le da sentido. Claro. Esto, de alguna u otra forma, pone en equilibrio una parte de su interior que le permite seguir viviendo bien, sin ese dolor, sin esa angustia, sin esa sensación que está todo el tiempo, ¿viste? Señalándote que algo pasa, pero no sabes muy bien qué es. Laura pudo resolver algo que muchísima gente no puede resolver. Aún con un montón de recursos, hay mucha gente que no lo puede resolver nunca. Acá difiere en niveles de conciencia. Hay gente que tiene más interés en resolver esto, que es fundamental, y hay gente que al no tener los recursos, o no tener los medios, o no tener la información, o no tener la ayuda o la inteligencia,
queda a mitad de camino y vive con esa historia que no se termina de finalizar y que eso implica ciertas repeticiones en los vínculos. Por ejemplo, una persona con estas características lo que va a padecer es abandonos. Sí, va a repetir inconscientemente abandonos en su vida. Permanente. En diferentes expresiones el abandono, ¿no? Sí, cuando, a ver, cuando es una niña o un niño y es en la adolescencia, va a tener amigas o amigos que la abandonan. La abandonan, claro. Parejas que la abandonan. Sí. Abandonos. Sin saber siempre que se repite, el ¿no? origen Pero tiene que ver está con ahí. su inconsciente. Claro. ¿Sí? Claro. Y esto va a ser vivido con un dolor importantísimo, porque un abandono duele, imagínate el primario. Sí, claro. Esas repeticiones hacen referencia al abandono primario. Cuando, como lo dijo Laura, uno hace un proceso terapéutico, va al hueso, como lo dijo con su analista, va a buscar información, lo que hacemos es tomar conciencia de eso y ese bucle o esa repetición no sucede más. Ahora, la culpa, que así mencioné ya, la relación con el cuerpo, la relación con los pares, digo, todo termina teniendo otra forma cuando uno sabe la verdad. Pero cuando uno no sabe la verdad, uno arma un rompecabezas con las piezas que tiene y muchas veces nos quedan como muchos agujeritos en el rompecabezas Sí, y o te queda el rompecabezas agujereado o vos agarrás y le empezás a meter piezas a presión como para que tenga sentido. Sí. Cuando vos haces eso en términos simbólicos, el sentido, viste, queda como medio desdibujado. Si vos tenés todas las piezas del rompecabezas, eso es genial, es liberador y de alguna u otra forma acomoda tu sentido. Si no, bueno, vos podés armar una vida porque de hecho somos seres que tienen una gran capacidad de adaptación, nosotros nos adaptamos a todo, también nos podemos adaptar a vivir de esta forma, aunque quizás no sea la mejor. De todos modos mantenés una duda permanente, ¿no? Sí. Sí. Esos agujeritos. Si vos no decís. pudiste resolver esta cuestión con la información, en este caso que tuvo Laura, con el acceso a las redes, a las abuelas de Plaza de Mayo, Laura hizo un despliegue fenomenal Sí. para llegar a saber todo eso y mucha gente no tiene todo eso. Entonces llega hasta donde quiere llegar, porque acá también tiene que ver mucho Sí. con el deseo. Sí, si claro, vos querés llegar a fondo, probablemente si buscas ayuda con Laura, con gente, lo vas a lograr. Pero si no, podés quedar a mitad de camino. Quedar a mitad de camino también implica vivir con esas repeticiones, ¿eh? Sí, claro. Ignacio, ¿y esta situación de tanto tiempo? Ella se entera, habla con el padre, 26, 27 años. ¿Qué implica en una vida con esa duda, con esa... En primera instancia, el amor que Laura le tenía a su papá y la lealtad que implica eso también tenía que ver con cuidarlo a él. Porque ella podía suponer o hipotetizar que a su papá le iba a hacer daño. Bárbaro. Que ella pregunte por quién... Sí. No, sí, porque lógico, el sí. papá de hecho le dice, ¿y cómo te enteraste? Claro. El papá de Laura procuró cuidarla tanto que él creyó, y con muy buen tino, que eso era lo mejor para ella, cuando su naturaleza indicaba que no era lo mejor para ella quería saber la verdad. Bueno, como claramente ella fue muy amorosa con su papá, ella esperó y buscó un momento, con su lucha interna, y con la culpa que le debe haber generado, de decir, papá, decime la verdad. Y el papá se lo dijo, y le contó. Y eso ya es otro cambio en la vida de Laura, porque puede ser que nunca te lo digan, o puede ser que te enteres por vecinos, o puede ser que te enteres por otros, o puede ser que nunca te enteres. ¿Qué pasa cuando vos no te enterás por la vía que deseás? Primero es un gran golpe. Es un gran golpe, como lo dijo Laura, a una estructura que uno... Bueno, nosotros necesitamos estructura para crecer, ¿no? Claro. Si yo vengo armando una estructura y me entero de que hay gran parte de mi estructura que no es como yo creía o que no es verdadera, esa estructura no sucumbe, pero me desequilibra mucho, porque bueno, entonces, ¿cuál es la verdad? El nombre que ella hablaba. Y lo importante debe tener un nombre. Laura pasó por varios nombres. Laura pasó por varios lugares. Laura es una mujer muy fuerte, sin dudas, ¿eh? Sin duda. Sin dudas. duda. Sí, sí, sí. Lo quita que es muy sensible, pero es muy fuerte también. Y esa fortaleza y esa sensibilidad la trajo hasta acá. Pero lo primero que pasa es un golpe en esa estructura. Depende cuando sea el golpe, si en la niñez, Sí, si en la adolescencia claro, o en la adultez. claro. Si el golpe es en la adolescencia, y mirá, la adolescencia es un estadio muy complejo donde estamos atravesados de un montón de problemas. Claramente en la adolescencia esto no se resuelve, siempre se resuelve en la adultez, pero tenemos demasiados problemas en la cabeza como para tratar de solucionar una cosa de estas que es de gran calibre. Y si esto nos pasa en la adolescencia, es un gran desequilibrio y lo que va a generar es mucho resentimiento, mucha bronca, odio, impotencia, angustia, dolor, con la posibilidad de las anestesias locales, como el alcohol, las drogas, etcétera, 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 que Olvidar. cuando te golpean de esta forma,
uno necesita anestesia en la adolescencia, Sí, porque sí, no tenés sí. muchos más recursos, No, así no, que no, por vas a agarrar supuesto. lo que tengas. En la adultez la cosa ya es otra, porque si bien golpea, y golpea bastante, va a depender un poco de la fortaleza psíquica de cada persona y de la fortaleza interna de cada persona. A algunas personas les va a incidir mucho más y otras en mayor o menor escala, y depende de la conciencia que tengan al respecto. Cuando hablo de conciencia es cuánto te importa saber de esto o cuánto no te importa. Estamos hablando de amor propio, estamos hablando de quererte y valorarte. Si sos una persona que no se quiere, no se valora y no se respeta, de verdad no te va a interesar. Si sos una persona que se valora, que se quiere, que quiere tener una vida con sentido, entonces va a haber una búsqueda, un camino. ¿Y cuánto influye el miedo, el temor, esta situación de quiero saber la verdad, pero en realidad no quisiera? Esa ambivalencia probablemente ambivalencia, va a acompañar a las personas que padezcan esto muchos años, hasta que la ambivalencia es un péndulo. ¿Sí? No quiero, quiero. No quiero, quiero. Hasta que en un momento el péndulo sale para el lado de quiero y me lanzo. Por lo general, si hay ambivalencia, va a haber resolución. Generalmente sale si no hay para el lado que ambivalencia, querés, ¿no? Totalmente. Si no hay ambivalencia, no vamos a saltar para ese lado que tanto miedo nos da. ¿Por qué? No necesariamente por lo que pueda llegar a ser, porque podemos estar preparados para ver cosas bastante feas, sino por lo desconocido. Porque una persona puede fantasear muchísimo al respecto, y el tema es que sabe que fantasea, sabe que es una hipótesis, sabe que es una creación, pero la realidad es otra cosa. Y esa realidad que uno desconoce a veces da mucho miedo. Sobre todo por qué va a haber del otro lado y qué va a pasar conmigo cuando yo descubra esa verdad. Y qué va a pasar con los míos, qué va a pasar con mi papá, con mi mamá, gente que amo, que me crió, pero que sé muy bien que no son mis padres biológicos, ¿no? Sino son los padres de la vida, a los que Laura habló de su profundo amor y que fueron ellos los que la criaron, pero nosotros necesitamos saber la verdad. Y esto también viene con la naturaleza humana. Nosotros es como si no estuviéramos preparados para vivir en la mentira. El ser humano tiene una capacidad intuitiva muy poderosa, una capacidad sensorial muy poderosa, y cuando las cosas no están bien es como que tiene la sensación, no tiene la información a disposición, pero tiene la sensación de que algo está mal. Algo Qué está intuitivo, mal. Es una sensación, es sensorial. Sensorial. Entonces esa persona vive en un entorno que está lindo, no le falta nada, tiene todo, pero dice... Esto que decía Laura, ¿no? Que acá falta algo. Algo me pasa, algo tengo, ¿no? Exactamente. Tenemos esa capacidad de, sin ver, sentir. Eso es muy característico en las personas que han sido adoptadas. Las que tienen esa información desde que son chiquititos, porque también hubo mucho tabú al respecto, y si era más conveniente decirlo a los chicos cuando eran chicos o cuando eran grandes. Los que tienen esa información de chicos no viven con ese padecimiento de sentir que hay algo raro, pero viven con una angustia, de un abandono primario. Y con la angustia del abandono primario tenemos una autoestima que está muy bajita, muy erosionada, porque, y mirá, si a mí me regalaron, o a mí me cedieron, o a mí yo no valgo nada. Claro. Ahora, yo soy descartable. ¿Cuál sería un poco el consejo desde la psicología, tu consejo, Ignacio, respecto de muchísimas gracias. Esos papás que están en esta situación con un preadolescente, con un adolescente o con una persona ya adulta? Es decir, te pongo los 3 ciclos vitales. Bueno, si son niños, mi recomendación sería ir con la verdad. Si son preadolescentes o adolescentes, ya estamos tarde, no es el momento, definitivamente no es el momento. Y después de los 23, 24, 25, que tenemos un descenso en la adolescencia, en los masculinos. Las mujeres, por lo general, maduran bastante más rápido que nosotros los varones, pero en un varón de los 25 o 26, ahí ya tiene como más entidad porque esto va a ser un golpe. Pero de poder comunicar lo que sea en la niñez, que sea cuando los chicos son chicos, ¿sí? Que se les cuente absolutamente toda la verdad. Nosotros nos enfermamos si no sabemos la verdad. Esto nos define como seres humanos. Necesitamos la verdad nos da coherencia. Los secretos, las mentiras, los engaños nos dan incoherencia, y la incoherencia termina generando síntomas, y los síntomas enfermedades. Ignacio, muy claro, muchas gracias. De todos modos, en el próximo bloque, último bloque, vas a comentarnos un poquito respecto de las encuestas. ¿Qué te pareció la respuesta de la gente? Hermosas. Que quiero agradecer una vez más, porque realmente nos gusta Alas de Esperanza, donde
Ustedes participan, ustedes comentan y realmente nos enriquecemos todos. Vamos a una pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Mi nombre es Soledad García Rossi, tengo 46 años, vivo actualmente en la ciudad de La Plata y estoy en búsqueda de mi familia biológica. Desde hace muchos años supe por mi familia de crianza que no era su hija biológica y comencé la búsqueda en el año 2000. A través de los años empecé yendo al hospital donde me dijeron que nací en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. El 25 de junio del 79 le habrían dado el alta a mi madre biológica y cerca del hospital me había entregado. Estos son los datos que tengo, no sé si son ciertos o no, realmente es lo único que puedo tener certeza, es que me inscribieron un 25 de junio, que llegué a mi casa, que era muy bebé, estaba con el cordón umbilical, así que prácticamente habría nacido pocos días antes. Después empiezo a averiguar, fui al Hospital Gandulfo para ver si me podían ayudar con los registros de los libros de parto. Hablé con mi familia, hablé con amigos de mi familia. Los únicos datos que tengo es que mi madre era muy jovencita, que podía ser de la zona de Longchamps o Bursaco y que en el año que yo nací tenían un negocio, podía ser una panadería o un negocio, un comercio. No tengo otros datos, no tengo un nombre, no tengo un apellido. Me acerqué a Abuelas de Plaza de Mayo, me derivaron a la CONADI y ellos al Banco Nacional de Datos Genéticos. Descarté a través de mi muestra de ADN ser hija de desaparecidos, así que queda mi muestra para cotejo. Si se presenta alguna madre que busca a su hijo, está ahí en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Por otro lado, empiezo a buscar en redes sociales, a publicar mi historia, a unirme a distintas personas que como yo también están en búsqueda de su identidad, y ahí descubro que somos miles y miles de personas en todo el país que nos ha sucedido más o menos lo mismo. Hay algunas madres que también están en búsqueda de sus hijos robados al nacer, fueron víctimas del tráfico de bebés, y en redes sociales pueden ver todas las historias de cada uno de los que estamos buscando. Por otro lado, puedo decirles que realmente es muy importante para nosotros conocer nuestra verdadera historia, nuestra verdadera identidad, saber antecedentes de salud, saber qué día nacimos, qué pasó, por qué tuvimos que separarnos de nuestra familia de origen, y es un derecho que vamos a perseguir hasta el último de nuestros días. Continuamos con Ignacio. Ignacio, me gustaría que hicieras un comentario respecto a estas encuestas que nos regaló la gente de Trenque respecto al tema de la identidad. Impactante, ¿no? A mí me pareció hermoso, hermoso las encuestas que hicieron, la gente, lo que explicaron tiene mucho sentido, va por ahí, tiene que ver con las características que tenemos, con los rasgos que tenemos, con el lugar donde vivimos, lo que comemos, tiene que ver con papá, tiene que ver con mamá, tiene que ver con mi escuela, tiene que ver con mi pueblo y tiene que ver con mi país. Eso va a ir definiendo mi identidad. Pero tengamos en cuenta que la misma va a ir cambiando en la medida que soy niño, me identifico con algunas cosas, en las que soy adolescente me identifico con 4000 y cuando soy adulto me identifico con algunas o con algunas muy pocas que hacen o me hacen saber quién soy. ¿Sí? Si en la adultez tengo una gran cantidad de identificaciones, algo falló. Pero si me identifico con algunas cuestiones, eso está dentro de lo sano. Con respecto a las entrevistas, me parece muy clarito y muy esclarecedor. Básicamente eso es nuestra identidad, todo lo que las personas dijeron. Aparte, enriquece de alguna manera el contenido que podemos presentar dentro de lo que es el programa. Sí, ¿no? claro. Sí.
desde luego. Siempre importante. Siempre es importante, pero sí es importante también preguntarse en casa con qué me identifico yo, o quién soy yo, o quién es este hombre o esta mujer que estoy siendo, porque nosotros, en la medida que vamos creciendo, esa identidad va tomando otras formas, ¿no? Por eso la pregunta de quién estoy siendo hoy, ¿no? ¿Quién es esta mujer o quién es este hombre? Un poco para chequear esto, cómo estoy conmigo mismo, otra vez me toqué el micrófono, perdón, cómo estamos siendo, y si vengo bien o si vengo mal. Porque aunque parezca medio trivial, es una pregunta que me vuelve a orientar o me vuelve a llevar por el camino de la coherencia. Es decir, ¿esto me hace bien? Voy por acá. ¿Esto me hace mal? No voy por acá. Claro, vos vas definiendo de alguna manera el camino, ¿no? El sentido. Uno elige si no eligen los demás. Si no eligen y eso los es peor. Demás. Claro. Ignacio, acá me dejó Laura adoptar siempre un texto que me gustaría que generara algún comentario, ¿no? Amor, abrigo y derecho a la identidad. Abrigo. Abrigo, a ver, me parece fundamental. Nosotros somos, por naturaleza, seres muy amorosos igual, ¿eh? Sí, ¿no? En lugares como Trenquelauquen podemos ver que la gente tiene un gran corazón y que cada vez que pasa algo todo el mundo sale a conseguir colchones, garrafas, digo, hacemos una movida impresionante y eso está buenísimo y eso nos habla un poco de lo altruistas que somos. Con respecto al abrigo tiene que ver con contener, tiene que ver con sostener, tiene que ver con cuidar a alguien. En ese aspecto no todos estamos dotados de la misma forma, ¿eh? Hay gente que tiene capacidad para adoptar y hay gente que a veces, en vez de cuidar más a ese niño o esa niña, lo hacen más por una cuestión personal, es una cuestión más egocéntrica y en ese caso la relación papá-hijos no tiene la misma calidad como la que tenía lo que le pasó a Laura, que el amor era para ella y no era para ellos. Digo, no sé si se entiende. Sí. Hay gente que adopta por amor al otro y hay gente que adopta por amor a sí mismo. Claro. Son dos caminos completamente diferentes que generan vidas completamente diferentes, ¿sí? Pero digo, es un gran acto de responsabilidad y no es un acto que tenga que ver estrictamente con uno mismo, sino con amor al otro o a la otra. Así que, vale la pena. Vale la adoptar. pena, sin dudas, hay que pensarlo muy bien y aceptar el hecho de que es un acto de amor para esa persona que estoy adoptando y no necesariamente para mí. Yo voy a vivir con esa persona una etapa de mi vida muy significativa y muy hermosa. Pero es para él o es para ella, no es para mí. Gracias, Ignacio. Gracias, muy claro, Coqui. como te decía, Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, quiero cerrar con esto. La identidad es memoria, pero también es esperanza. Sana heridas y abre caminos. Gracias por la compañía de todos los miércoles, 22 horas, en nuestro canal regional. Muchas gracias.